Estamos en la serie del Mesías y su iglesia, una serie basada en el libro de Lucas, y si mal no recuerdo, este tema es el número 40. Y el título, hermanos, para los que están anotando, y pues para los que van a escuchar después la grabación también, el título de esta enseñanza se llama ¿Con Jesús o contra Él? La cita, la base bíblica para esta enseñanza es Lucas 11, de los versículos 14 al 23. Y para que lo puedan checar en casa, hermanos, también tenemos los pasajes paralelos ahí en Mateo 12, 22 al 30 y Marcos 3, 20 al 27. Esto es nada más para que ustedes lo puedan tener como información. Vamos a estar basándonos en su gran mayoría en Lucas, pero es importante que sepan cuáles son los pasajes paralelos. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? ¿Ya tienen Lucas? Ok. En este pasaje, hermanos, se van a tocar puntos importantes, puntos interesantes. Y uno de los puntos que vamos a estar tomando es precisamente el poder del Señor Jesús como Mesías. Sabemos que Jesús en cuanto vino a este lugar, en cuanto se encarnó, se despojó de toda su gloria, hermanos, para venir humildemente en rescate por los oprimidos bajo el poder del pecado. Ahora, es importante aclarar un punto. Dejó toda su gloria, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó su divinidad. Y es importante hacer notar esto. Él nunca dejó de ser Dios. Ahora, Él siendo hombre, demostró en toda su vida y en su obra que sobre su poder no hay nada igual, hermanos, absolutamente nada igual, y que solo Él es soberano, y todo, hermanos, incluyendo aún los demonios, se someten a la autoridad, y que una sola palabra bastaba, hermanos, para desarmar a Satanás y para derrotarlo. Ok, sabemos que Satanás es creación, hermanos, sabemos que Satanás es creación, y tenemos información también basada en la Escritura de que pues se reveló, pasó lo que pasó y ahorita estamos como estamos, ¿ok? Ahora, también vamos a tocar otro punto importante. Vamos a hablar acerca de esas personas que constantemente andan en busca de señales, que quieren vivir de señales, que buscan una experiencia religiosa. Mucha gente, hermanos, desea vivir únicamente de esos milagros, pero no desean nada que los comprometa con Dios, ni que los confronte en su manera de vivir. ¿Recuerdan ese pasaje en Lucas 17? Fueron 10 leprosos, hermanos, ¿sí recuerdan? Bueno, para los que recuerdan, pues bueno, esa es la historia. Los que no, está Lucas 17, ahí está el pasaje. Son 10 leprosos que el Señor sanó. El Señor les dijo, vayan y preséntense con el sacerdote, los que eran leprosos, porque desde lejos le decían a Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros, desde lejos le decían, porque había ciertas reglas para los leprosos, no se podían acercar. Entonces ya que estaban lejos y que estaban más cerca, o lo permitido, lo más cerca de lo permitido, le gritaban a Jesús, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Entonces, en el camino, cuando iban llegando con el sacerdote, pues fueron limpios, ¿ok? Pero nada más uno de ellos fue el que regresó a darle gracias a Dios, solamente uno. Incluso el Señor dijo, bueno, pues ¿cuántos fueron sanados? Dice, ¿qué no fueron 10? ¿Y por qué nada más está regresando uno? Y otra cosa, hermanos, era samaritano. Y todavía el Señor dice, eran 10, regresa uno, dice, y luego este extranjero. Entonces, hay muchas personas que como en ese pasaje únicamente están buscando en que Dios les haga el milagro, que Dios los sane, que Dios los pueda levantar de esa cama, que Dios los pueda levantar de esa silla de ruedas, pero no esperan y no quieren un Dios que les diga cómo tenemos que vivir. ¿Cuál debe ser nuestra manera de dirigirnos a Él y cuál es nuestra manera en que tenemos que comportarnos, incluso como hermanos?
Hay muchos, hermanos, hay muchos ejemplos de esto. Cuando una persona está enferma y que el Señor la levanta de la cama, como les decía hace un momento, ¿ustedes creen que se puede enfermar de otra cosa o no? Claro que sí. Ahora, para las personas que intentan suicidarse, hermanos, yo hace unos meses o un año aproximadamente, tuve la experiencia de convivir con alguien que tuvo la intención de suicidarse. Gracias a Dios no lo llevó a cabo, no lo pudo completar, recibió atención médica a tiempo, y yo lo confronté y le dije, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Le confronté con la palabra y le mostré, y lo que yo hablaba con otra persona es de que no es tanto en ese momento la urgencia o la importancia de su salud física, sino la importancia era su salud espiritual. Porque en cuanto esa persona estuviera sola, si no conoce del Señor, si no conoce de Jesús, si no está sometido a la autoridad del Señor, esa persona va a intentar suicidarse otra vez. Pero ¿qué es lo que pasa cuando realmente reconocemos lo que es la voluntad de Dios? Muchas personas durante toda la Biblia, hermanos, sí se vieron a punto de suicidarse, sin embargo ninguno lo hizo. ¿Por qué? Porque reconocían la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Ok? Y eso es importante también que lo sepamos. Y hay muchas personas allá afuera de este tipo, hermanos, muchas personas, otras que se dicen ser cristianos, pero la Escritura es muy, muy específica al respecto. ¿Ok? Y este es otro punto que vamos a tocar. Ahora, un tercer punto, hermanos, que vamos a estar tocando con esto, es de que hay una palabra de ánimo muy fuerte para los que hemos creído en este pasaje. Hay una palabra de ánimo que para los que hemos creído nos va a afirmar aún más en el Señor. Y para los que no creen, para los que aún no creen, pues es una palabra, hermanos, que también esperemos que los pueda confrontar. ¿Ok? ¿Ya estamos listos? ¿Ya llegamos a Lucas? Ok. Bueno, vamos entonces, vámonos de lleno entonces. Esperamos no tardarnos mucho. Lucas 11, 14 al 23. Recuerden, hermanos, lo que vimos este miércoles, donde el Señor Jesús les enseña a orar a sus discípulos. Sí, les está dando toda una enseñanza, y después viene este pasaje. Y dice de la siguiente manera: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Hasta ahí. Miren, es importante hacer esta aclaración. El que era mudo era el demonio, ¿ok? No es una contradicción. El que era mudo es el demonio. Y una vez que el Señor liberó a esta persona, el hombre pudo hablar, ¿ok? Es importante hacer esta aclaración. En cuanto el Señor lo liberó, el hombre al instante habló. Eso nos muestra el gran poder de Jesús. Y eso nos muestra también, hermanos, la misericordia del Señor. Hemos visto en todo lo que es esta serie del Mesías y su iglesia, y para los que no han escuchado toda la serie, ahí están las grabaciones que nos ha enseñado el pastor, ahí están las grabaciones. Incluso hay un pasaje que se llama las manos misericordiosas del Señor, donde habla precisamente que es a través de su misericordia que el Señor nos libera, nos muestra, nos sana. ¿Ok? Y eso también nos lleva a pensar, por ejemplo, en otras personas en el Antiguo Testamento, el caso de Ana, que era estéril, ofrece al Señor, el Señor la sana, y pudimos ver también ahí que el Señor la sanó, y la sanó completamente, no nada más le dio un hijo, le dio más. Y eso podemos ver precisamente en el Antiguo Testamento, cómo la misericordia del Señor viene obrando desde antes. No es nada más a partir del Nuevo, es desde antes. Y ahora, ¿qué sigue? Regresamos a Lucas. Y la gente, fíjense este punto importante, y la gente se maravilló. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto a la gente acudir a esos eventos en donde ocurren cosas extraordinarias?
La gente se maravilló, a la gente le gusta, hermanos, estar escuchando o estar viendo este tipo de cosas. La gente se maravilló, la gente le gusta lo extraordinario, lo fuera de natural, ¿sí? Lo que no están acostumbrados a ver. Eso es lo que normalmente le gusta a la gente. Sin embargo, nosotros como cristianos, hermanos, no debemos dejarnos guiar por las emociones o por lo extraordinario. Sabemos que Dios nos ha salvado y eso es algo totalmente fuera de lo común, hermanos. Totalmente fuera de lo común. No tenemos que quedarnos en esa parte nada más de que nos vamos a maravillar. Ah, pasó esto. Ok, vámonos. No, sino vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a ver qué es lo que continúa. Vamos a ver qué es lo que sigue en este pasaje. No nada más nos vamos a maravillar y no nada más nos vamos a quedar con lo extraordinario de que un mudo habló. Ok, vamos a ver qué sigue. Pero algunos de ellos decían, en la parte paralela, hermanos, en los pasajes paralelos, y se los voy a mencionar únicamente para que vean que no existe contradicción alguna. En el libro de Mateo, si mal no recuerdo, dice los fariseos, y en el libro de Marcos dice que los estudiosos o los escribas, ¿ok? En esta parte no menciona a ninguno, únicamente dice algunos de ellos decían. Ahora, recuerden que en los tiempos de Jesús, mientras el Señor Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, los escribas y los fariseos no lo dejaban, hermanos. Trataban de hacerle caer en algo, trataban de cacharlo en algo, trataban de sorprenderlo en algo que pudiera contrariar a lo que ellos creían o a lo que ellos pensaban que era correcto. ¿Ok? Entonces, no hay ninguna contradicción. Se piensa que los escribas y los fariseos andaban juntos, ¿sí? Y si ustedes ven a una persona dentro de la multitud, un grupo de personas, y que ellos hablan, unos pudieran decir, bueno, es que fueron los escribas, y otros pueden decir es que fueron los fariseos, pero no existe ninguna contradicción al respecto. ¿Ok? No sé si me expliqué. Ahora, dice, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y ok, y aquí nos vamos a detener un poquito. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, ya había dado muestras de su gran poder, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Ok. En el libro de Lucas se menciona cómo Jesús libera a un muchacho endemoniado, y eso está en Lucas 9:42. Y dice de esta manera, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Luego liberó al endemoniado gadareno. Recuerdan, eso está en Lucas 8:27 al 35. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero ahí está. Él mismo dio potestad a sus discípulos para hacer milagros y echar fuera demonios en su nombre. ¿Recuerdan? Eso está en Lucas 9:1. Dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Luego, en Lucas 10, 17, 19, Lucas 10 del 17 al 19, les dijo, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Ok? El Señor Jesús durante todo su ministerio ya había dado muestras de su gran poder. No era nada nuevo lo que estaba haciendo aquí. Ahora, es importante lo que sucedió, pero no era nada nuevo, ya lo estaba haciendo. ¿Sí? Ahora, el siguiente punto que vamos a ver. Los enemigos del Señor, los enemigos de Jesús, no tenían forma de rebatir lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque lo hacían en el nombre del Señor. No había forma de que ellos pudieran decir algo que fuera en contra. Entonces, ¿qué fue lo más fácil que pudieron hacer, hermanos? Inventar una mentira. Fue lo más fácil que se pudo haber hecho. Y nosotros, hermanos, en situaciones delicadas, en situaciones extremas, hemos llegado a ese extremo.
Qué bueno que algunos no lo hagan, hay otros que sí. Es algo muy normal de la carne, hermanos. Ahora, no lo estoy justificando, ¿ok? No lo estoy justificando, pero esto es importante que lo veamos, que fueron los enemigos del Señor los que intentaban desacreditar lo que el Señor estaba haciendo. ¿Y cómo lo hicieron? ¿O cómo intentaron hacerlo? A través de una mentira. ¿Y quién es el que se está basando a través de la mentira, hermanos? ¿Quién? Satanás, ¿sí o no? Bueno, eso me recuerda el Edén. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Satanás transgiversó toda la palabra, hermanos, del Señor para engañar a la mujer. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Le dijo, así que el Señor les ha dicho que de ningún árbol puedan comer. Eso no fue lo que dijo el Señor. El Señor les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer menos de uno. ¿Y qué fue lo que les dijo Satanás? Así que el Señor les ha dicho que de ninguno puedan comer. Esto es precisamente cómo Satanás obra, hermanos. Obra también, trabaja también, no aún, sino en aquellos que no han creído. Así es como trabaja Satanás. Ahora, el mundo se mueve mucho por la mentira, hermanos, ¿sí o no? El que no es tranza no avanza. Y eso es una mentira, porque tú estás vendiendo algo, o en teoría estás comprando algo que se supone que estás pagando por lo que tú recibes. Pero si no recibes lo que tú estás pagando, te están mintiendo. ¿Sí o no? Ahora, eso es lo que sucede en el mundo. Ahora, esto es porque no conocen la verdad. Imagínense, si eso le hicieron al maestro, ¿qué nos puede esperar a nosotros, que somos sus discípulos? Palabras del Señor Jesús: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Esto es lo que dice el Señor Jesús, hermanos. ¿Ok? Y eso es importante que nosotros lo tengamos, que lo tengamos bien en claro. Siempre el mundo va a tratar de desacreditar lo que nosotros hacemos, pero también es importante que nosotros, como hijos del Señor, nos comportemos siempre de acuerdo a como el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque de esa forma, hermano, nosotros vamos a evitar que se siga ofendiendo el nombre del Señor. Porque si nosotros decimos que somos cristianos y nos estamos guiando allá afuera como si no lo conociéramos, entonces van a decir, ¿y él es el que cree en Jesús? Entonces es importante también saber cómo nos estamos comportando allá afuera, qué mensaje estamos dando con nuestro actuar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, otros, dice en el versículo 16, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Y no era, hermanos, aquí señal del cielo algo así como que empiece a llover. Fíjense que lo más profundo de esta frase es de que ellos esperaban, por ejemplo, un cambio en las constelaciones, un cambio en el sol, un cambio en la luna. Eso es lo que esperaban ellos que el Señor Jesús hiciera. Pero en esta parte, o esta solicitud extraña que hacía esta gente, no era la primera vez que se hacía. Miren, acompáñenme por favor a Mateo 16, versículos 1 al 4, por favor. Mateo 16, versículos 1 al 4. Cuando ya lo tengan me avisan, por favor. ¿Ya lo tenemos? Mateo 16, versículos 1 al 4. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Fíjense qué querían hacer, le querían tentar al maestro, hermanos. Querían tentar al Señor. ¿Contra quién se querían poner? Fíjense, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo, cada noche decís, buen tiempo porque el cielo tiene arreboles. Aquí, hermanos, en otra traducción dice porque el cielo está rojo, ¿sí? Eso es a lo que se refiere aquí. Y por la mañana
dice, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, que va a haber un buen tiempo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les está diciendo aquí el Señor, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ahora, ¿cuál era la señal del profeta Jonás? ¿Ustedes recuerdan qué le pasó al profeta Jonás? Se lo comió un gran pez y a los 3 días fue vomitado. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo el Señor con esto? A que el Señor iba a morir y al 3er día iba a resucitar. A eso es a lo que se está refiriendo. Esa es la única señal que ellos iban a poder ver. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, ¿podemos reconocer las señales de los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Sí? Y no les estoy hablando de la lluvia, por ejemplo, de la que nos cayó hace 15 días, que vimos así todo nubladito y dijimos, ya va a llover en un rato. No les estoy hablando de eso. Les estoy hablando precisamente de los tiempos a los que se refería el Señor. Cuando al Señor Jesús le preguntaron, ¿cuáles van a ser las señales de los últimos tiempos? ¿Qué fue lo que el Señor les dijo? Cuiden que nadie los engañe. Sí, esas fueron las palabras del Señor Jesús. Cuiden que nadie los engañe. ¿Por qué, hermanos? Porque va a haber muchos engañadores. Y ahora, hermanos, nosotros podemos ver los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Cuánta gente, hermanos, está siendo engañada por aquellos que se dicen apóstoles? ¿Sí? Por aquellos que dicen, ven y tráeme tu cheque. Y miren, hermanos, ni siquiera vamos a batallar para verlo. Ustedes búsquenlo en internet, métanse ahí a YouTube y se van a dar cuenta de cuántas cosas están enseñando que va en contra de lo que el Señor ha dicho. Y eso es importante que nosotros como hijos de Dios estemos atentos, hermanos. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Y sobre eso, a los tiempos que estemos viviendo, es también nuestra respuesta. Cuiden, decía el Señor, cuiden que nadie los engañe. Nosotros, ¿de qué forma nos estamos cuidando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿De qué forma estamos cuidando a nuestros hijos? ¿De qué forma estamos cuidando a nuestra esposa o a nuestro esposo? ¿De qué forma estamos cuidando a los que nos rodean? ¿Sí? Ahora, vamos con el versículo 17, regresando a Lucas, por favor. Tenemos que cuidar que nadie nos engañe, hermanos. Fíjense, después de la señal del cielo, hay un punto muy importante, hermanos, que dice en el versículo 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos. Recuerden, hermanos, que nuestro Dios lo sabe todo y no hay nada oculto para Él. Para cuando nos estemos buscando escondernos de los pastores, acuérdense que de Dios nunca nos podremos esconder. Cuando hijos se quieran esconder de los papás, acuérdense que Dios los ve. Para Dios no hay nada oculto. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, fíjense lo que les dijo. Ellos se están yendo precisamente a que todo lo está haciendo por causa o en nombre de Belcebú. Y Él les dijo esto: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Fue una respuesta muy simple, muy sencilla de parte de Dios. Y aquí, hermanos, lo que podemos ver es de que, primero, la Biblia no lo dice, pero vamos a hacer una suposición. ¿Recuerdan lo que pasó con el reino de Israel?
durante su historia, después después del rey Salomón y después del rey Jeroboam, el reino se dividió. ¿Sí? ¿Sí recuerdan eso? Bueno, el reino se dividió. ¿Y qué fue lo que pasó con el reino? Hubo rencillas entre ellos. Hubo rencillas, hubo pleitos, hubo contiendas, hubo peleas. Un reino sufrió el exilio y así constantemente hubo decadencia tremenda. Y aquí podríamos pensar, hermanos, que el Señor Jesús les estaba haciendo un reproche porque se conoce el pueblo de Israel como un pueblo dividido. ¿Se acuerdan lo que les dije del samaritano? Pues bueno, también era parte del reino de Dios, parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Sin embargo, se mezclaron y ya no los quisieron y dijeron que ya no eran ellos israelitas y es por eso que ya no se querían. Ahora, aquí el Señor les estaba haciendo un reproche, hermanos. Y no lo dice la Biblia, pero podemos asumir eso. Tampoco no lo dice. ¿Ok? Ahora, y todo esto, hermanos, todas estas rencillas se fueron hasta el momento en que Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús le hizo una profecía a Jerusalén? Bueno, en el año 70 después de Cristo fue cuando se llevó a cabo esta profecía. Ahora, y la explicación a esto, hermanos, es muy sencilla. Y Dios les contesta con palabras muy, muy básicas, muy sencillas. No hay nada que pueda mantenerse bien estando en peleas internas. ¿Sí? Empresas, ¿creen ustedes que puedan llevarse o que puedan tener éxito si dentro de la misma empresa se están peleando o se están buscando poner zancadilla unos a otros en los colaboradores? ¿Verdad que no? Es algo muy sencillo lo que el Señor les contestó. Satanás no puede hacer un acuerdo con Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen absolutamente nada que ver. Son totalmente opuestos. Acuérdense que Satanás era creación, hermanos. Él no puede hacer un acuerdo con Jesús para acabar con su propia autoridad, para acabar con su propia sujeción delante de los hombres. Son naturalezas distintas. ¿Cuál es precisamente la tarea de Satanás? Él viene a matar y a destruir. Ese es su cometido, hermanos. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Satanás no quiere irse solo al infierno. Y les voy a decir esto, hermanos, que ya nos los ha enseñado el pastor. Satanás no va a tener ninguna autoridad en el infierno. Él es el preso por el que se mandó a hacer el infierno. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando Satanás se rebeló? Según la Escritura, hermanos, lo que dice la Escritura, que fue expulsado. ¿Sí? Que fue expulsado. Y después, cuando el Señor creó al hombre, Satanás sintió celos de eso. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que quiso hacer Satanás? Bueno, Satanás quiso que el hombre igual se rebelara contra Dios. Fue lo que quiso hacer. Y quiso Satanás que así como existió una sentencia para él, existiera una sentencia para el hombre. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Y ahí es en donde Satanás se rascó la cabeza y se fue como condorito, hermanos, para atrás. Porque para el hombre no hubo una sentencia. Para el hombre hubo una promesa. Acuérdense qué es lo que dice ahí en Génesis 3:15. Para el hombre hubo una promesa y para Satanás hubo una sentencia. Lo que Satanás buscaba era hacer caer al hombre precisamente para que se pudieran ir los dos a la sentencia. Pero el Señor en su misericordia no lo hizo. El Señor en su misericordia lo que hizo fue prometer un Salvador. Que si tú crees, podrás ser salvo. ¿Sí? Y eso lo pueden checar ahí en Génesis, hermanos, Génesis 3:15. Satanás esperaba que el hombre fuera sentenciado igual que él. Sin embargo, eso no pasó. Lo que pasó fue que el Señor nos dio una promesa, hermanos, y tenemos que aferrarnos a esa promesa todavía. Ahora, si tú has creído, qué bien, felicidades. Si no has creído, para ti sí existe una sentencia. ¿Ok? Para los que creen, esto es para los que creen. Ahora, vámonos al versículo 19, hermanos. Vámonos al versículo 19. Y dice de la siguiente manera:
Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Aquí, hermanos, en esta parte de la Escritura, en esta parte, se está refiriendo precisamente a otros fariseos que se decían ser exorcistas. ¿Sí? En esta parte no se está refiriendo a hijos literalmente, sino que se está refiriendo a alumnos, discípulos, seguidores, que eran exorcistas ambulantes con la autorización de los fariseos. A esto es a lo que se está refiriendo. Y el Señor los está confrontando. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿en nombre de quién los están echando? Porque según esto, los fariseos autorizaban a estos exorcistas ambulantes. Y de estos exorcistas ambulantes podemos aprender. Fíjense, vamos ahí a Hechos 19, 13 al 15, hermanos. Cuando ya lo tengan, me avisan. Hechos 19, 13 al 15, ¿ya lo tenemos? ¿Ya? Ok, y dice de la siguiente manera: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro, fíjense nada más sus palabras, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Ahora, ¿qué autoridad tenían estos exorcistas ambulantes, hermanos? No tenían ninguna autoridad, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Y más adelante, hermanos, ustedes pueden leer precisamente cómo terminó esa aventura de esos exorcistas ambulantes. Les metieron una corretiza, hermanos. ¿Sí? Y ahora, y aquí el Señor Jesús, regresando a Lucas, ahí en el versículo 19, y el Señor Jesús les da una advertencia. Dice: pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos, refiriéndose a sus discípulos, serán vuestros jueces. Por ellos les va a tocar a ustedes. Por lo que están haciendo ellos, les va a tocar a ustedes. Esto es lo que el Señor Jesús estaba refiriendo. ¿Ok? Ahora, en el versículo 20, vamos un poquito más adelante. En el versículo 20 dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y esto, hermanos, es una referencia, o esta misma palabra del dedo de Dios, es una referencia también a Éxodo 8:19. No lo busquen, se los voy a leer, y dice de la siguiente manera: entonces los hechiceros del faraón dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Jesús dio muestras de su gran poder, y que era el Espíritu Santo obrando a través de él, hermanos. Y esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Cuando los sacerdotes del faraón, cuando los hechiceros, ya no pudieron copiar todas las cosas que el Señor estaba haciendo, no les quedó de otra más que reconocer, no les quedó de otra más que aceptar que era Dios obrando ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Se endureció el corazón de Faraón. Era precisamente lo que el Señor ya había dicho que iba a pasar. Y ahora lo podemos ver, hermano, nosotros también. Lo podemos ver allá afuera. Cuando le predicamos a la palabra a diferentes personas y pueden ver realmente, siguen en su necedad. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que el Señor los entrega a sus delitos, a su mente perturbada. ¿Sí? ¿Quieres alejarte de mí? Bueno, aléjate. Y esto es lo que hace el Señor. Y aún en eso, hermanos, podemos ver su misericordia. Ahora, dice, Jesús dio muestras de su gran poder, hermanos, y que era el Espíritu Santo obrando a través de él. Imagínense,
El Rey de Reyes y Señor de Señores estaba frente a ellos. El Señor les dijo, el reino de Dios, en el reino de Dios hay un rey, ¿cierto o no? Hay un rey. Y ese rey se les estaba parando frente a ellos. Y ellos no eran capaces de verlo, hermanos. No tenían esa sensibilidad que se necesita para poder reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estas personas no fueron capaces de reconocerlo. Eran los estudiosos, eran los que según ellos tenían mucha información de las Escrituras. Y no fueron capaces de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo acusaron de tener acuerdos con Satanás. Imagínense lo que estaba pasando. Traten de imaginarse esa escena. Trataban de asociarlo con Satanás por mentiras. No fueron capaces de verlo. Ahora, dicho en otras palabras, hermanos, esto es lo que yo pude estudiar y pude ver, y me atreví a tomarlo tal cual de un comentarista. Dice, si esta expulsión de Satanás no es ni puede ser efectuada por ningún otro más que por el Espíritu de Dios, entonces el destructor de él, o sea, de Satanás, ya está entre vosotros. El destructor de Satanás ya está entre vosotros. Y aquel reino que ha de reemplazar el reino de Satanás ya está levantándose sobre sus ruinas. Eso es lo que el Señor Jesús les estaba diciendo, hermanos. Se los voy a repetir. Si esta expulsión de Satanás no es ni puede ser efectuada por ningún otro más que por el Espíritu de Dios, entonces el destructor de él, o destructor de Satanás, ya está entre vosotros. Y aquel reino que ha de reemplazar el reino de Satanás ya está levantándose sobre sus ruinas. Es una promesa, hermanos. Es una promesa que viene precisamente a liberar a aquellos, a todos a los que están bajo la sujeción del pecado. Esto es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Y ahora, Él les comenta esta historia. Él les comenta esta historia y les dice de esta forma. En el versículo 21, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esa es en la versión Reina Valera 60. Ahora escuchen la versión de la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente forma. Cuando un hombre fuerte como Satanás está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. Ahora, está hablando de un hombre fuerte, armado, que guarda su palacio, y él está en paz con lo que posee, con lo que tiene. Ahora, ¿quién creen ustedes que son su posesión? Las personas que aún no creen, hermanos. Esa es su posesión de Satanás. La Escritura dice, o somos hijos de Dios o somos hijos de desobediencia. O sea, somos hijos del diablo. ¿Ok? Y ahora, dice, hasta que alguien aún más fuerte. ¿Quién es más fuerte que Satanás, hermanos? Jesús. Lo ataca y lo vence, le quita sus armas y le lleva sus pertenencias. ¿Cuáles son las armas de Satanás? ¿Cuáles son las armas de Satanás? Pecado, la muerte. ¿Sí o no? Ok. ¿El Señor ha podido contra esas armas, sí o no? ¿Se acuerdan lo que les dijo? Que iban a tener una señal del profeta Jonás, que iba a resucitar al tercer día. El Señor venció la muerte, hermanos. Y esa debe ser también para nosotros una gran promesa, hermanos. Y sobre eso tenemos que nosotros poner cimiento en nuestra fe, en que el Señor resucitó. Ahora, si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, eso es lo que dice Pablo, hermanos. Sin embargo, el Señor resucitó. A cualquier otro de los seguidores,
Hay tumbas para ir a llorarles, a ponerle flores, a barrerle y hacerle lo que quieran. Del Señor Jesús no hay, hermanos. Del Señor Jesús no hay. No hay un sepulcro, no hay un lugar, no hay restos. ¿Ok? Y esa debe ser para nosotros una fuerte convicción también. Le ha quitado sus armas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la palabra. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, hermanos. Y esas son las armas que tenía Satanás. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios creemos en que el Señor Jesús resucitó y estamos plenamente confiados, hermanos, que Él regresa por segunda ocasión. ¿Sí? Y nosotros sobre eso tenemos que basar nuestra fe, hermanos. Y de esa forma es como nosotros vamos a ser liberados del yugo del pecado. ¿Sí? Para aquellos a quienes no han creído, hermanos, esta es la verdad. No es ninguna mentira, esta es la verdad. Acuérdense lo que dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sobre eso nosotros tenemos que basarnos. Ahora, mientras estábamos bajo el yugo del pecado, pertenecíamos a Satanás. Recuerden lo que dice la Escritura, que se los acababa de mencionar, que somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, o hijos de desobediencia. Éramos parte de las posesiones de Satanás hasta que llegó Jesús y nos liberó. ¿Y no le dan gracias a Dios por eso, hermanos? Es para tener una plena confianza, es para agradecer a Dios, es para poder decirle: Señor, gracias, gracias porque tú me has liberado. Si no hay nada más por lo que podamos agradecer, en una suposición de que no tuviéramos nada por qué agradecer al Señor, hermanos, que tenemos muchas cosas, este único motivo es suficiente para agradecerle, hermanos. Esta única razón. Solo en esa suposición de que no tuviéramos nada más por qué agradecer, que tenemos infinitas cosas, hermanos, por las cuales agradecer. Nada más ese punto sería sería lo pleno, hermanos. Pero ahora, después de todo esto, les hace una advertencia. Ahí en el versículo 23, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, yo quiero que sigamos con esa imagen que teníamos en nuestra mente. Está el Señor Jesús liberando a un hombre, el Señor Jesús lo libera, la gente se maravilla: ¡ah, qué bonito, qué padre, qué hermoso! ¿Sí? Se está maravillando y empiezan los ataques. Como no tenían otra forma de refutar lo que el Señor estaba diciendo, vienen las mentiras. El Señor los confronta, el Señor les explica: bueno, ok, si yo estoy haciendo esto a través de Satanás, entonces sus hijos, ¿a quién lo hacen? O sus discípulos, ¿a quién lo hacen? Y ahora, si tú estás hablando en contra de mí, esto es lo que te va a esperar. Si tú estás hablando en contra de mí, esto es lo que viene. Si tú no estás conmigo, esto es lo que te va a tocar. ¿Sí? Ahora, en la versión Nueva Traducción Viviente dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Ok? Ahora, parece que nos vamos a ir más temprano, hermanos, esta ocasión. Vamos a ver. Dice: ¿quién podrá contra nosotros, hermanos, si nosotros estamos con el Señor? ¿Sí? ¿Quién podrá contra nosotros? Nadie, ¿verdad? Pero porque nosotros tengamos algo en sí, no, ¿verdad? Sino porque estamos creyendo en Jesús. Ahora, para los que no han creído, ya saben lo que les espera, ¿verdad? Bueno, al menos los que hemos confiado en lo que hemos creído, ya sabemos lo que les espera a esos que no han creído. Y les espera condenación. Eso es lo que dice la Escritura. Y ahora, en esta parte, hermanos, a propósito dejé la descripción de la palabra Belcebú al final. Y la palabra Belcebú viene de uno de los nombres del dios filisteo Baal. ¿Sí? ¿Recuerdan Baal?
Este Dios de Segunda de Reyes quería decir lo siguiente: era el señor de las moscas, o una variante es Belcebú, que quiere decir señor de la vivienda, y encaja con las ilustraciones que Cristo da en Lucas 11, 18 al 26, y los judíos solían usar este nombre para referirse a Satanás. ¿Ok? Ahora, hace un momento les preguntaba que si recuerdan a Baal. Bueno, este Baal está en Primero de Reyes, capítulos 18, a partir del versículo 20. Vamos a leer, hermanos, lo que dice ahí. Y fíjense nada más lo importante. Y fíjense lo hermoso de esto. Cuando lo tengan, me avisan. Primero de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 20. Y nada más les cuento rápido lo que era la situación por la que estaba pasando ahí el profeta Elías. Recuerden que antes, o bueno, para los que sabemos la historia, antes de este pasaje, habían sufrido persecución los profetas del Señor. Y habían matado a todos, hermanos, a todos. Y el Señor le pide a Elías que vaya y se presente con Acab y haga lo que sucede a partir de este versículo. Y dice lo siguiente. Síganme por favor con su vista. En el versículo 20 dice: entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? En la versión Reina Valera 60 dice claudicando. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Ahora, les quiero aclarar aquí que en el versículo 20 se refiere a los profetas de Baal, ¿ok? No es a los profetas de Dios. Entonces, en el versículo 22, entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora, traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Fíjense nada más, y toda la gente estuvo de acuerdo. Versículo 25 dice: así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes. Ok, así como luego decimos en los partidos, no, pues saquen las palomas, ¿no? Los pichones. Dice: empiecen ustedes, porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: ¡oh Baal, respóndenos! Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar. Fíjense nada más, ya estaban haciendo un espectáculo aquí estos hombres, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Ya me lo imagino, ¿no? Sentado así en una sombrita, riéndose de ellos, diciendo: sigan con el espectáculo, sigan echándole, yo aquí estoy a gusto. Entonces les decía a Elías: tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba. Sin duda que es un Dios, tal vez esté soñando despierto, o quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido.
y necesita que alguien lo despierte. Se estaba burlando, hermanos, se estaba burlando de ellos, se estaba burlando de su Dios, lo digo entre comillas. Esto era lo que estaba haciendo y estaba dándole atribuciones de un hombre, no de nuestro Dios. ¿Ok? Ahora, en el versículo 28 dice: así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Fíjense nada más las tonterías que estaban haciendo. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Fíjense, desde mediodía hasta la tarde. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. ¿Y cuánta gente, hermanos, en nuestros días podemos ver que está haciendo este tipo de tonterías? Y eso lo podemos ver, hermanos. O sea, ya no, ni siquiera se ocultan, ¿sí? Y que vamos de rodillas a no sé dónde, y van ahí con las piernas sangradas, y vamos a bailar a chalma y no sé cuánta cosa. Y se ríen porque algunos estuvieron en eso, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor nos liberó, hermanos. Qué bueno que el Señor nos ha liberado. ¿Y qué es lo que dice después? Entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Fíjense, habían dejado a un lado, habían dejado que se descuidara lo que servía para ofrecer al Señor. Ahí lo habían dejado por un lado, en un rincón. Ahí lo tenían. Dice, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Fíjense, lo hizo en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo, llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Y una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo, háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Yo quiero que vean algo importante, hermanos, algo muy importante en este pasaje. Había sequía, había sequía en este lugar, y el Señor les dijo que no iba a hacer llover. Había sequía. Y fíjense todo lo que estaba haciendo Elías, porque Elías también estaba confiando en que Dios iba a hacer llover. Fíjense lo que estaba haciendo con el agua, ¿sí? Fíjense lo que estaba haciendo. Y ahora, podemos también recordar que el agua significa la palabra, hermanos. Y a nuestro altar, ¿cuánta agua le estamos echando? ¿Sí? Recuerden esto. Ahora, es importante recalcar la confianza de Elías por lo que el Señor había dicho, por la palabra que el Señor le había dado a Elías, que él iba a hacer llover y que él tenía que preparar el altar y que él tenía que confrontar a estas personas. Había persecución, estaban matando a los profetas, era el único profeta que quedaba, ¿sí? Y el Señor le dice que hiciera todo esto y fue y obedeció. ¿Para quién estaba trabajando el Señor, hermanos? ¿Para quién estaba trabajando? ¿Para quién estaba trabajando Elías? Estaba trabajando para el Señor. Para Él estaba trabajando. ¿Y los profetas contra quién estaban? Los profetas de Baal. Estaban contra el Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sigue, hermanos? ¿Qué es lo que continúa en este pasaje? A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Fíjense que no se puso a dar gritos, no hizo nada así como que ahora, ¿sí? Elías oró, nada más. Y fíjense su oración, fíjense, pongan mucha atención en su oración. Dice, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy
que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Sí, esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Él no se puso a contar 1, 2, 3 y ahora, ¿sí? Él oró nada más. Fue todo lo que hizo y confió en lo que la palabra de Dios dijo. Dice, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. ¿Sí? Nosotros, hermanos, tenemos que reconocer en nuestra manera de vivir que el Señor nos ha librado, que el Señor nos ha sacado, que no es por nuestras propias fuerzas, que no es por nuestros méritos, que no es porque, yo canto hermoso, yo toco bien precioso, yo enseño muy bien. No, no es por eso, hermanos. Es por la gracia del Señor. Y ahora, yo les voy a hacer una pregunta, hermanos. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿De qué forma estamos trabajando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos sirviendo? ¿De qué forma Dios nos está usando? ¿Qué es lo que estamos esperando para poder servirle? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Que caigamos enfermos? ¿Que no nos podamos mover? ¿Qué es lo que estamos esperando? O trabajamos con Él o estamos contra Él, hermanos. Y yo quiero que vean esta parte que continúa, esta parte que sigue. Fíjense cómo el Señor se manifestó, hermanos. Fíjense, en el versículo 38 dice, al instante, ¿sí? Al instante. No fue después de 1 hora, después de media hora, después de 15 minutos, al instante. El fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando nosotros, hermanos? ¿Que caiga fuego del cielo? Eso fue en ese tiempo y está para que nosotros podamos aprender de eso. Pero el Señor ya ha dado todo por nosotros, hermanos. Ya ha dado su vida. Dio toda su sangre, hermanos. ¿Qué es lo que nos falta para que nosotros podamos ser agradecidos con el Señor? Porque me estoy dirigiendo en su mayoría a hombres y mujeres creyentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes han creído? ¿Sí? Ahora, para estos que han creído, hermanos, ¿qué es lo que estamos esperando? Y para aquellos que no han creído, es la misma pregunta. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando? Si Baal es Dios, síguele. Si Satanás es tu Dios, síguele ahí. Ahí dale. No pierdas tiempo. Síguele. Al final nos vemos. Pero si Jesús es tu Dios, ¿qué estamos esperando también, hermanos, para vivir de acuerdo a lo que Dios demanda, de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Sí? ¿Quieren ver lo que le pasó a los profetas? ¿Quieren ver a los que están en contra del Señor? Fíjense lo que dice en el versículo 40. Entonces Elías ordenó, atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. En otra parte, hermanos, en otra parte de la escritura dice que ahí los degollaron. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿O qué es lo que vas a hacer? La vida de un hijo de Dios no es una vida cómoda, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Estaba en persecución. Incluso unos versículos antes podemos ver que se le presenta al siervo de Acab, Abdías,
y le dice, ve y dile que aquí está Elías. Y le dice a Abdías, pero si yo voy con Acab, me van a matar a mí. Y yo he sido obediente del Señor y he cuidado a los profetas y los he alimentado. Por cierto, es un hombre ejemplar, Abdías. Chéquenlo, hermanos. Un hombre ejemplar. Estuvo al cuidado de profetas mientras estaba la persecución. Los cuidaba, los alimentaba, los estuvo protegiendo a los profetas. Y ahora Elías estaba todavía en persecución. No crean que se había librado. Sin embargo, el Señor estaba protegiéndolo, lo estaba cuidando, y el Señor le dio palabra. Y el Señor lo mandó y le dijo precisamente que hiciera todo lo que acabamos de leer, hermanos. Y ahora, yo quisiera que nos quedáramos con esta pregunta, hermanos, también. Yo quisiera que nos quedáramos con esta pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Jesús nos ordena que nos arrepintamos de nuestra mala manera de vivir, que nosotros podamos enderezar nuestras sendas, enderezar nuestros caminos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si tú me estás acusando de que estoy haciendo las cosas en nombre de Satanás y que soy un mentiroso, porque muchos eso es lo que hacen. No es cierto, yo no creo eso lo que tú me estás diciendo. Y yo no creo que Jesús sea esto. Y yo no creo que vaya a mandar a la gente al infierno. Bueno, no crees, pero sí es lo que dice la Escritura. Y ahora cuando decimos no creo, estamos diciendo que el Señor es mentiroso. ¿Sí? Y hay de aquellos, hermanos, porque eso es lo que dice la Escritura también. Ahora, tenemos que reconocer en qué estamos andando, sobre qué estamos caminando. Y tenemos que ver, hermanos, si no estamos con el Señor, estamos contra Él. Y para los que están contra Él, ¿qué es lo que les espera? Trino, ayúdame, por favor. Yo quisiera que viéramos, hermanos, yo quisiera que nos autoexaminemos, hermanos, y veamos qué es lo que estamos haciendo, sobre qué estamos parados. Si eres hijo del Señor, no hay nada contra ti, hermano, te lo puedo asegurar. No hay nada contra ti, si eres un hijo del Señor. ¿Qué es lo que nos puede separar del amor de Dios, hermanos? Absolutamente nada. Nada, hermanos. Ni siquiera la muerte, que era la mayor arma de Satanás. Ni siquiera eso. Y el Señor nos dice que si no estamos con Él, estamos contra Él. Para los que hemos creído, como les dije en el principio, hermanos, para los que hemos creído, es una gran promesa, hermanos. Nada nos puede separar del amor de Dios, absolutamente nada. Pero para los que no han creído, es una fuerte advertencia. O eres con Dios o eres contra Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a agradecer a Dios precisamente por su palabra, por su advertencia también, que nos está advirtiendo, nos está dando tiempo para aquellos que no han creído, podamos enderezar nuestras sendas. Agradecer al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y como si les decía hace un momento, en solo una suposición de que no hubiera nada por qué agradecer, que tenemos muchísimas cosas por qué agradecer al Señor, podemos agradecerle de que Él nos ha salvado y enderezar nuestros caminos como hijos de Dios, enderezar nuestras sendas y alinearnos a vivir de la forma en como el Señor dice que tenemos que vivir. Oremos, hermanos, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, oremos y demos gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque si estamos contigo, nada es contra nosotros. Y aquellos que hemos creído, Dios, sabemos que nada ni nadie nos va a apartar de ti, Señor. Agradecemos, Padre, tu palabra. Agradecemos la advertencia y tu misericordia que das, Dios, de que, Señor, todavía hay tiempo de que aquellos que no han creído se puedan arrepentir, puedan hacer las paces contigo, puedan reconocer que están en un estado de enemistad
Y Dios, que puedan venir a ti, Señor, que puedan clamar a ti, que puedan reconocer que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios, y que puedan vivir en obediencia. Y Dios, rogamos por aquellos que han creído, que tú, Señor, nos sigas incomodando, Señor, en aquellas áreas en las que tú quieres que te sirvamos. Incomoda nuestros cuerpos, Dios, incomoda nuestros espíritus, porque ciertamente, Señor, no es una vida de comodidad la que debemos llevar como hijos tuyos. Tú nos demandas, Dios, respuestas. Tú nos demandas que nos podamos servir unos a otros como hermanos, como hijos tuyos, que demos muestras, Padre, de que tu amor está en nosotros, y reconocer, Señor, reconocer tu autoridad en nuestras vidas, y que las demás personas, Dios, se den cuenta de que somos hijos tuyos y que nada ni nadie, Señor, nos puede separar del amor de ti. Gracias, Dios. Gracias por este puñado de hijos tuyos, Dios, y rogamos que tú obres en cada uno de nosotros de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Dios, tú eres grande y eres muy, muy poderoso, Señor. Es muy poderoso. Nos has liberado, Señor, de la cautividad en la que estábamos. Has quitado armas a Satanás. Has resucitado, Señor, y sabemos y confiamos, Señor, tenemos plena confianza de que tú regresarás por segunda ocasión. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. Y rogamos, Dios, que tú desciendas sobre nosotros, Padre. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose, Señor, en tu congregación, en tu pueblo, Señor. Que tú desciendas, Dios. Padre, quites todo eso que nos estorba de nuestro corazón para poder acercarnos confiadamente. Señor, que quites todo eso que nos estorba para poder servirte. Ese malestar en nuestros cuerpos, esa incomodidad, Señor, ese dolor que nos aqueja, Señor. Tu obra, Señor, en la vida, en nuestros cuerpos, Señor. Señor, que seamos hombres fuertes, Dios, para poder hacer tu obra, para que las demás personas se den cuenta de que somos tus siervos, Dios, como dijo el profeta Elías, que somos hijos tuyos, Padre. Gracias. Gracias, Dios. Nunca seremos capaces de agradecerte, Señor, de la misma manera en como tú nos has amado, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos, Dios, y guárdanos en este día, Señor. Rogamos que tú nos lleves con bien a cada uno, Señor, en nuestros hogares. Rogamos, Dios, que sea tu Espíritu sobre nuestras cabezas, sobre nosotros. Y gracias, Padre. Gracias por la comunión que tú nos das en ti, Señor, por la comunión entre los hermanos. Y seguimos rogando por nuestros pastores, Dios, y gracias por la obra maravillosa que tú haces a través de ellos. Y gracias, Padre, por esta congregación, por la congregación de la paz. Y gracias, Dios, porque sabemos que tú eres quien nos fortalece, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gracias, hermanos.